Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, tener la oportunidad de entrar en comunicación a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Les agradezco mucho que me acompañen, que estén conmigo en la transmisión de este martes 22, déjenme ver si es cierto, no vaya a ser que les esté mintiendo con la fecha de este día, porque luego ni siquiera doy con la fecha correcta. No, es martes 23, ya ven que sí tenía que corregir. Martes 23 de febrero. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por acompañarme, por darme sus puntos de vista y particularmente a quienes comparten la transmisión este día. Les agradezco mucho que me acompañen y bueno, pues vamos a entrar de lleno a los temas. Ayer platicábamos de los resultados que anticipó la Auditoría Superior de la Federación, en la cual pues simplemente se sintetiza el cochinero administrativo que traen en la administración de López Obrador. Así de simple, no le demos tantas vueltas a este asunto y pues era lo que estábamos comentando el día de ayer. Particularmente destacaba el asunto relativo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se estaba proyectando, cuando estaba todo el proyecto para Texcoco. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que hay un retroceso, y si no un retroceso, un intento por tratar de corregir la plana y dar una serie de elementos que dice el auditor que pues se tiene que corregir, que probablemente no sean los 331 mil millones de pesos los que se han gastado en indemnizar a aquellas empresas, aquellas entidades que habían desarrollado casi en un 40% el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí lo único que destaca es qué está pasando. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué instancias que tienen evidencias de los malos manejos, de la corrupción, de las raterías en que está incurriendo este gobierno, de repente se echan para atrás? O cuando tienen que avanzar, cuando tienen que tomar decisiones, no las toman. Y el principio fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hemos visto a un presidente totalmente plegado al Ejecutivo. Luego vino una evidencia más clara de lo que ya se había tenido con la Fiscalía General de la República. ¿Se acuerdan del famoso cheque que me recordaba hace unos días mi amigo el periodista Rafael Flores Martínez, que ya se cumplía un año de que llegó el fiscal Gertz Manero con un cheque por 2,000 millones de pesos al presidente de la República sin que él tuviera autoridad para tomar el dinero que pertenece a los trabajadores, y hasta la fecha no nos han aclarado, ni la Fiscalía ni el Infonavit han terminado de aclarar esos 2,000 millones de pesos que son de los trabajadores afiliados al sistema del Infonavit. Luego, otras instancias que se han venido plegando, la vergüenza que es el Tribunal Electoral de la Federación. El Tribunal Electoral es una porquería, la verdad es, allí sí no hay defensa, no hay manera de hacer algún comentario positivo, porque lo acabamos de ver. Si se atreven a dar luz verde para que el presidente de la República viole la Constitución, pues ¿qué más se puede esperar? Por eso les hemos venido insistiendo, tienen que votar, tienen que destinar sus votos para poder ganar la elección y poder cambiar de rumbo a la Cámara de Diputados. Si no es un triunfo contundente, Morena seguirá controlando la Cámara de Diputados. Y allá nosotros, ¿no? Allá nosotros. Ahora la auditoría, a horas de que dio a conocer, la información la dio la auditoría, no la filtraron, no fue una información que apareciera graciosamente, no, fue una información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, en la cual se daba cuenta de las irregularidades en los principales programas sociales, revelando que en la Secretaría de la Función Pública les negaron la entrada a los auditores, y desde luego destaca el tema del aeropuerto. Pero lo que se estaba insistiendo, la explicación necesaria de los destinos de 67,000 millones de pesos por parte de la administración
de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto nos lo dijo la auditoría. Ahora sale el auditor diciendo que bueno, que a lo mejor hay que hacer algunas aclaraciones y pues obviamente el mundo se ha venido encima para tratar de venir señalando todo esto. Miren, les voy a presentar como un abreboca una afirmación del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que vean ustedes lo importante que es el voto. Esto se los decía Barack Obama a los estadounidenses cuando estaba el proceso electoral de los Estados Unidos, y les voy a compartir, yo les voy a ir leyendo, aunque ustedes van a ir viendo los subtítulos, pero sé que muchas personas están en este momento con actividades diferentes y bueno, pues les voy leyendo los subtítulos para que puedan observarlos y que vean la importancia del voto. Si esto lo decía Obama en Estados Unidos cuando estaban en el proceso electoral para que Biden le ganara a Trump, pues imagínense lo que tenemos que irnos preparando nosotros si el presidente de México controla todo, controla el tribunal, y aunque el INE de repente quiere sacar la cabeza, la aplastan con las decisiones del tribunal. Escuchen ustedes lo siguiente. So if you don't like what's going on right now, Dice, entonces si no les gusta lo que está pasando, y deberían, do not dice, complain. no te quejes, Don't no hashtag. te quejes, Don't get no anxious. dudes, no te pongas tieso, Don't retreat. no te Don't retires, binge no te on whatever it metas is lo you're que binging sea que on. estén atrapado, Don't lose no te yourself in pierdas en ironic un desprendimiento detachment. irónico, Don't put your head in the no sand. pongas la cabeza en la arena, Don't boo. no abuchees, Vote. vota, vota. If you are Si están really realmente concerned about preocupados how de the cómo el criminal sistema de justice justicia system treats criminal African trata a los afroamericanos, Americans, the best way to la protest mejor manera de protestar is to vote. es votando, Not just for no solo por senators and senadores y representatives, representantes, but for mayors para and alcaldes, sheriffs and alguaciles, state legisladores legislators. estatales. Es lo que decía Barack Obama en esta afirmación que les hacía a sus conciudadanos, particularmente a los simpatizantes de la candidatura de Joe Biden. Lo mismo les digo yo en este momento. Hay que votar, hay que salir a convencer a los demás, hay que salir a decirles a todos, necesitamos el voto, es urgente votar. Si queremos un cambio en las cosas que están pasando en el país, pues se necesita votar. De lo contrario, no nos quejemos. Bueno, pero con esto de la auditoría, miren, hay una cantidad de reacciones bárbara. Sergio Sarmiento, el periodista, dice, ¿qué le dijeron a la Auditoría Superior de la Federación para que se retractara del cálculo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México? Es lo que pregunta Sarmiento. Luego, Fernando Belauzarán, ¿cómo dobló López Obrador al Auditor Superior de la Federación? ¿Cómo hizo renunciar a Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo se hizo del control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo hizo a los empresarios comprarle cachitos de la rifa no rifa del avión sin avión? Fíjense qué preguntas tan pertinentes, y van por ámbitos. La auditoría, en la Corte, la forma en que presionaron a Eduardo Medina Mora y a su familia para que renunciara a la magistratura, esto ya lo sabíamos de diferentes fuentes. Y luego el control que tiene López Obrador del tribunal, un tribunal que le permite, o al menos da luz verde para que el presidente viole la Constitución con las mañaneras. Las mañaneras, y no es tanto que las mañaneras violen la Constitución, no, el contenido, porque la Constitución establece que ningún funcionario público, y el presidente de la República es un funcionario público, puede hacer proselitismo o hablar de política durante la veda electoral. Es decir, que cuando empiece la veda electoral, el presidente de la República puede seguir con sus mañaneras, pero puede hablar de salud, puede hablar incluso de seguridad, pero nada que implique apoyo a sus candidatos, apoyo a los candidatos de su partido. Eso lo establece la Constitución General de la República. También Lázaro Ríos, nada más esto faltaba, que la auditoría erró en calcular el costo de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No jodan, pues ¿qué pasó? Así es.
Luego viene el comentario del maestro José Antonio Crespo. Antes de sacar nuevas conclusiones, falta saber cuál es la cifra oficial de AMLO sobre el costo de cancelar el nuevo aeropuerto y cuál es la nueva cifra de la auditoría, tras haber corregido su error y qué tanto difieren ambas cifras o si empatan. Esto es lo que dice el maestro José Antonio Crespo. También escribe sobre este tema Frida García en Twitter. Probables amenazas de AMLO a la auditoría para retractarse sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto. López olvida que en unos años dejará de ser presidente y ya podrá ser juzgado. Eso es de las cosas que yo también les he venido comentando con respecto a todo esto. Bueno, pues todo esto les voy a recordar qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador con respecto a esto, o sea, para que tengan ustedes el panorama completo. Vamos primero con lo que declaró Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer con respecto a que la auditoría hablaba de que los gastos que implicaban la cancelación fueron 331 mil millones de pesos. Aquí no hay que se puedan justificar, no, esto se ha gastado, esto se ha pagado. Y bueno, pues esto es lo que decía el presidente de la República sobre este asunto de la auditoría. ¿Qué? De un desastre la administración. Pues sí exagera. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, hablando de lo del aeropuerto. Bueno, ya esto ya lo comentamos, lo de Carlos Elizondo Meyer Serra. De hecho, vamos a platicar un poquito más de esto que ha publicado Carlos Elizondo. Incluso les voy a recomendar la lectura de su libro Y mi palabra es la ley. Pero por lo pronto era recordar esto que dijo López Obrador con respecto al nuevo aeropuerto y los datos. Y a esto, Fernando Belauzarán dice, escribió él ayer, conociendo a López Obrador, debe estar amenazando al auditor superior de la Federación para desdecirse y que no se vuelva a tomar en serio su autonomía otra vez. Siempre encuentra la forma de extorsionar. Eso lo escribió ayer Fernando Belauzarán. Hoy dice en Twitter, no soy brujo, conozco al tirano. No me da gusto haber acertado, ojalá me hubiera equivocado. Vamos volando hacia la dictadura imperfecta en la 4T de López Obrador. No hacen nada bien. Así que Fernando dice, no soy brujo, simplemente conozco al tirano. Como lo conocemos muchos, eso es lo que hemos dicho. A mí no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Pues porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo 20 años siguiendo el ser y quehacer de López Obrador. Por eso nada de esto me sorprende. Carmen Robles Gil nos dice buenas noches, Juan María, comunidad pensante, comunidad naveja, muchísimas gracias, Carmen, por participar con comentarios y voy con más de ustedes que están participando. Don Marcos Gerardi dice buenas noches, linda noche para todos. Santiago Barcán, nos resignamos a vivir como en Venezuela, López no cede. Poncho Bautista nos saluda desde San Andrés Tuxtla. Gilberto Barrientos, aquí enfermo de COVID, pero aquí estoy. Hay que cuidarse mucho, Gilberto, pero cuidarse mucho, mucho en serio. Miren, esto lo voy a leer en este momento porque lo dice el doctor Francisco Moreno con respecto al COVID. Dice, me ha tocado ver muchos pacientes con miedo después de padecer COVID-19. Recuerden que la ansiedad de volver a enfrentar no debe quitar la ilusión de seguir viviendo. Aprendamos a disfrutar la vida. La pandemia nos ha enseñado el valor de la salud, les está diciendo el epidemiólogo en jefe del Hospital ABC de la Ciudad de México, el doctor Francisco Moreno. Por eso cuídense mucho. Ayer me dio mucho gusto saber que mi amigo Javier Aguirre, no el entrenador de fútbol, no, el político, que el sexenio pasado fue el delegado
del delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado de Guanajuato, hijo de don Ramón Aguirre Velázquez. Él es Javier Aguirre, quien nos decía que estuvo 46 días con COVID y afortunadamente se está recuperando bien. Y lo que le decía a mi estimado Javier, viene la parte de la recuperación y hay que tomarla muy en serio, porque luego hay trombos, hay problemas al hablar, hay problemas al caminar. Por eso es la petición de que de verdad cuídense mucho, porque la verdad la secuela del COVID es seria, es muy seria. Así que, por favor, Gilberto, cuidarse mucho. María Elena Díaz, aquí estoy presente con mi comunidad Naveja, qué bueno. Jesús Bautista, buenas noches desde Saltillo, Coahuila. Ferjim, buenas noches, nos saluda desde Chihuahua. Bendecida noche nos desea Antonia Ibarra. Erasmo Rodríguez Oreguia, buenas noches, saludos, dice, vamos de mal en peor con estas gentes. Rosa María Martínez Palomino, yo estoy y estaré con el presidente licenciado AMLO. Viva México, viva la Cuarta Transformación, viva Morena, viva nuestro presidente. Bueno, que viva, está bien, Rosa María. Yo, como siempre les digo, cuando la gente expresa su voluntad y su decisión de una manera así de abierta, pues yo la respeto. No tengo por qué agregarle ningún calificativo ni falta de respeto alguna. Urscam, buenas noches a todos desde Nuevo Vallarta. Gracias por el saludo a Alfredo Ibarra. Karinita Guadalupe Pardo, buenas noches. Comunidad Pensante. Marta López, buenas noches. Juan María, comunidad desde el estado Grande, Chihuahua. Lourdes Barragán también nos saluda, buenas noches. Desde Bucaramanga, Colombia, qué bueno que siga aquí presente. Don Humberto Castaño Pavas, va un saludo, va un abrazo. Él es de los que nos ha advertido, tengan cuidado cuando están los autoritarios en el poder. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches también. Sofía Navarro, híjole, este gobierno nada más vino a robar a lo descarado. Josefina Martínez, buenas noches, maestro y querida comunidad. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches, Juan María y comunidad Naveja. Esperemos que todo vaya bien allá con la familia, Alicia. Testito, muy buenas noches a todos. Aquí atento a los comentarios de hoy del señor Naveja. El doctor Guillermo Romero dice, buenas noches, comunidad Naveja. Gracias por los TikTok que me mandó, doctor. El auditor se ha hecho para atrás o lo echaron por intimidación mafiosa y criminal del PEJI y sus seguidores. Que muera la 4T para que viva México. Aquí me quedo, Maru, para entrar precisamente a esto. Hoy por la mañana, Luis Cárdenas entrevistó a David Colmenares. David Colmenares es el auditor superior de la Federación, quien dio primero los datos y pues ahora atrás los fielders. Vamos a escuchar qué es lo que dice en esta entrevista. Alrededor de 1.400 auditorías. La auditoría a la que hizo referencia el presidente es una auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño no es vinculante, o sea, lo que hace la auditoría, lo que se hizo fue una estimación del costo en el tiempo de del cierre del aeropuerto. Sin embargo, precisamente por lo mismo, yo decidí pedirles que revisaran los otros auditores, el de cumplimiento financiero, que sí es vinculante. Ser vinculante significa que puede llegar a la presentación incluso de denuncia, ¿sí? Y que las observaciones que se hacen son sujetas de aclaración. O sea, hoy escuchaba una nota donde decían que estábamos haciendo más observaciones este primer año, pero hicimos más observaciones porque no funcionaron sus órganos de control interno. Okay. Entonces, existe otra visión ya metodológica. Cada área trabaja con su propia independencia, y los puse a que lo revisaran, y que si había alguna inconsistencia, pues que la mencionaran, y que la mencionara el responsable de esta revisión, de una revisión de las 1.400 que hicimos. Se mantienen obviamente todo lo que observamos sobre los programas sociales, todo lo que observamos sobre las obras de infraestructura, y por supuesto que entran ya al proceso de aclaración. En este caso no hay proceso de aclaración, claro, porque es una estimación al futuro. Diríamos, don David, pasó con los gasoductos. Ok, que queda en stand-by el tema del aeropuerto, o sea, no se retractan, se está revisando.
Está revisando. Ok. Hay quien opina que tenemos inconsistencias metodológicas. Estuvieron ayer revisando, porque tampoco nos podemos cerrar a encontrar alguna posible inconsistencia. Y eso fue lo que se presentó Agustín Caso sobre el tema. Y bueno, simplemente pues no estamos cerrados. Y el otro punto que sí yo aclaré Sí. fue que en el caso de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública, en las cápsulas, cuando llegamos a todas las nuevas dependencias en la Administración Pública Federal, que es como la mitad de las auditorías que realizamos cada año, encontramos resistencia de los responsables de entregarnos la información o a los coordinadores que veían que hacerlo, cómo estábamos auditando a esta dependencia nosotros. Pero fuera de esa etapa inicial, que cuando le pedí yo a la secretaria, inmediatamente nos entregaron la información de manera exhaustiva. No te puedo decir de memoria, pero si quieres hacemos otro después. Eso es lo que dice David Colmenares, el auditor superior de la Federación, quien ya está prácticamente atenuando lo dicho el día de ayer. Dice que probablemente haya algunas consideraciones que lleven a la baja el costo de la indemnización. A ver, se los pongo fácil. La mayoría de nosotros trabajamos para particulares. La mayoría estamos o en empresas, o somos asesores, o somos consultores, o simplemente somos conocidos. Es decir, tenemos un contacto con empresas. ¿Se imaginan ustedes que el auditor de una gran empresa, vamos a suponer el auditor de Coca-Cola, el auditor de Bimbo, el auditor de esas grandotas empresas que tienen consejos de administración, le suelta un dato en el cual les dice, oigan, se está malgastando en tal cantidad de dinero el recurso de esta empresa? Y al día siguiente, al mismo consejo de administración les dije, ¿qué creen? No, espérense, porque esto era un estimado. ¿Saben cuánto tiempo dura un auditor con el cargo en una empresa? ¿Saben cuánto va a durar? No dura nada. Y no solamente eso, lo van a someter a una investigación externa para ver qué tan bien hizo su trabajo, y si no lo hizo bien, hasta le van a fincar responsabilidades. Así se hace en la iniciativa privada. Aquí, a ver, recuerden ustedes que la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Esa es la particularidad. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Porque mal o bien, México tenía un entramado de órganos externos, de órganos de supervisión independientes, autónomos, que servían de equilibrio. Así, la Comisión de Derechos Humanos, con todas sus fallas, con todos sus errores, que protegía delincuentes más que acusados, con todo, había una cierta autonomía de la Comisión de Derechos Humanos. El Instituto Nacional Electoral, con todos sus defectos, pero llevó a la presidencia a López Obrador. No que lo llevó, simplemente validó contando los votos en 2018 para que López Obrador sumara los votos suficientes para poder ser el presidente de la República. El Banco de México, lo que ha pasado con la Comisión Reguladora de Energía, las amenazas que se han venido dando contra el Instituto de Información, contra el Instituto de Telecomunicaciones, todo este entramado que nos ha costado mucho trabajo, que la democracia de México es imperfecta, sí, que hay mucho por mejorar, sí, que hay corrupción, sí, pero también una corrupción espantosa en el gobierno de López Obrador. O sea, todo es mejorable, aún las cosas que van muy bien pueden mejorarse. Y en este caso, el riesgo es, o lo que estamos viendo, es que la auditoría el fin de semana suelta una información que sobre todo difundió, la revista Proceso. La revista Proceso estuvo presentando de una manera muy detallada, y les quiero recordar que por esta misma vía, la estafa maestra, que fue lo que llevó a la cárcel
a Rosario Robles y que fue el abuso con el uso de recursos de 2 secretarías que están vinculando a Rosario Robles. No voy a meterme ahorita en este caso, porque además Rosario Robles ahora acaban de decirle que no se puede ajustar al criterio de oportunidades porque su enemigo López Obrador no está de acuerdo. No sé qué, porque la Fiscalía dice que no se vale. Realmente es por otra razón, es porque López Obrador la quiere en la cárcel. Dolores Padierna, su marido, también la quieren ahí en Bejarano, la quieren en la cárcel. Eso es simple y sencillamente. Pero no le estoy hablando a Rosario Robles, sino que le estoy hablando de aquellas instituciones autónomas, independientes, que deben actuar lejos, lo más lejos posible de los poderes, y que sin embargo estamos viendo cómo López Obrador de alguna manera algo le sabe, o les echa el perro encima. Ya saben ustedes quién es el perro, el que está vigilando todos los recursos y los asusta. David Colmenares tiene una larga carrera política, por lo tanto, no más tiene una carrera en el servicio público más que política. Es una carrera que seguramente tiene su colita que le pisen, y pues aquí ya lo estamos viendo. Y bueno, pues vamos con los comentarios que se dieron al respecto. El economista Arturo Dam Arnal dice: la auditoría se equivocó al calcular el costo de cancelación del nuevo aeropuerto, o les jalaron las orejas. Ahí tienen, es la especulación. Mario Di Constanzo: se están retractando en la auditoría, para eso me gustaban. Qué patético espectáculo de rendición de cuentas. Pobre México, no nos merecemos esto, dice el maestro Mario Di Constanzo. Denis Ramos: ¿cuándo se había retractado la auditoría? Pregunta seria. Nunca había pasado esto. Les estaba poniendo el caso de la estafa maestra, y ahí tienen, no se había retractado hasta ahora bajo estas circunstancias que se están presentando. Y bueno, pues simplemente es de lo que tenemos que hablar. Déjenme darles algunos otros comentarios y enseguida vamos con lo dicho por Carlos Elizondo Mayer Sierra en una entrevista con Mega Noticias con Paco Ramírez. Vamos a estos comentarios de usted que nos hace el favor de acompañarnos. Sofía Navarro: y si Morena sigue, en un tiempo no muy lejano estaremos como Venezuela. Lía del Carmen García: como todas las noches, saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Patricia Guerrero: buenas noches. Juan María y Comunidad Naveja, gracias. Juan Armando García: buenas noches, Comunidad Naveja. Qué lamentable y vergonzoso que el auditor haya doblado la cabeza ante la imposición de este dictador. Víctor Manuel Tejeda: saludos, estimada comunidad y maestro Naveja. No tienen madre este inepto burlándose, tiene otros datos, se cayó el sistema y ahora salen que hubo un error, como con los contratos de Felipa, también hubo un error. Es una administración llena de errores a su conveniencia y no para el pueblo. Carlos Eniel Herrera: sí, claro, cómo no, ya los habrán amenazado o comprado. Rateña: la desesperanza de México. Me quedo aquí, Maru, para entrar a la entrevista que mi amigo y compañero Paco Ramírez realizó al analista, al académico Carlos Elizondo Mayer Serra, quien le preguntaba lo siguiente. Vamos a escuchar en su noticiero, el noticiero que conduce Paco en Mega Noticias TVC. Un primer apunte de lo que revela este informe de la auditoría. Mira, lo que el informe revela es que hay serias fallas de planeación y de ejecución de sus principales programas sociales. En un libro que acabo de publicar, Paco, que se llama Y mi palabra es la ley, en el capítulo 3 yo ya había anticipado algunas de estas cosas, pero no tenía toda la información de la auditoría. Y básicamente lo que la auditoría nos está diciendo es, primero, una serie de obras muy importantes se hicieron sin la planeación debida. Dice con toda claridad la auditoría que no estaba listo los programas necesarios para empezar la obra, y ya habían arrancado dos bocas. No estaba lista la consulta indígena y parte de todo el rollo del impacto ambiental, y ya estaban arrancando el Tren Maya. Entonces, en las obras públicas, un enorme desorden por las prisas. Quizá lo más serio, Paco, y esto le molestó mucho hoy al presidente porque cita un tuit que yo di, reproduciendo lo que la auditoría dice sobre el aeropuerto, que de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, le va a costar a los mexicanos, nos va a costar a nosotros más de 300,000 millones de pesos, que es más
de lo que estaba programado que iba a costar. Y eso pues claramente le molesta mucho porque él nos había inventado todo este cuento de que había costado cancelarlo solo poco menos de 100,000, o sea, 3 veces más, amén de que también la auditoría reporta cómo Santa Lucía pues seguramente va a costar más de lo que estaba programado. Ahí tienen las palabras de Carlos Elizondo Mayer Serra en la entrevista de Paco Ramírez en Mega Noticias TVC sobre este tema. Y miren, hay este libro que está comentando Carlos Elizondo que él escribió y que se llama se titula Y mi palabra es la ley. Es un libro que ya está también en electrónico y que hoy me hizo favor de enviarme un avance mi amigo y compañero del equipo de Pepe Cárdenas, Oscar Alfonso Holguín, que nos mandó para que pudiéramos compartir con ustedes. Quien pueda y quiera, compre el libro de Carlos Elizondo Mayer Serra que se llama Y mi palabra es la ley. Aquí tienen, les voy a presentar la portada que es lo que dice Carlos, que le molestó mucho al presidente de la República. Y mi palabra es la ley, autor de Por eso estamos como estamos, que es otro libro que escribió Carlos Elizondo, AMLO en Palacio Nacional, de Editorial Debate. Y lo que se comenta con mucha insistencia es que lo que molestó mucho a López Obrador fue el capítulo número 1, que al parecer le disgustó al primer mandatario lo que escribió Carlos Elizondo. Ya ven que lo calificó de conservador, como si ese fuera un gran insulto. Pues los que simpatizamos con el conservadurismo, dicho como una forma para poder aspirar a una mejor sociedad en donde tengamos oportunidades, pues eso no es ofensivo. Pero este es el capítulo 1 que titula El Rey. Dice: cuando un mandatario centraliza el poder, más aún cuando las instituciones son débiles, importa mucho su estilo personal de gobernar, en palabras de Cosío Villegas, y allí hace la cita. Así fue en la época hegemónica del PRI, así es nuevamente. Tras 2 años en el poder, el estilo personal de gobernar de López Obrador es ya conocido. Unas pocas palabras lo definen. Es el rey y su palabra es la ley. No es el regreso a una presidencia imperial, como le llamó Enrique Krause a la época de hegemonía priista. Ahora es una presidencia aún más personalizada, sin la relativa institucionalización, tanto formal como informal, de los años del priismo hegemónico. Hoy casi todo lo público depende de lo que AMLO quiere. La forma en la que gobierna es un reflejo de su personalidad y su forma de entender el poder, desde su pasión por hasta su austeridad personal. Rasgo central de AMLO es su peculiar carisma, su talento para comunicar con credibilidad sus filias y sus fobias a un amplio segmento de la sociedad. Ningún otro presidente mexicano ha tenido el margen de maniobra y libertad que tuvo AMLO al arranque de su gobierno. Tuvo el apoyo del presidente saliente Peña Nieto, con quien pareciera haber hecho un pacto previo a las elecciones, gracias al cual el triunfo de López Obrador y su coalición fue contundente. Durante los 5 largos meses que pasaron entre la elección y la posterior toma de poder, Peña Nieto le cedió todo el espacio público a AMLO. El recién electo presidente contaba con una enorme legitimidad electoral, el control del poder legislativo y el voto de confianza de un amplio segmento de la población. El día de su triunfo se vivía un espíritu de fiesta nacional. Una gran mayoría de mexicanos se encontraba muy optimista y esperanzada y dispuesta a apoyarlo para cumplir la promesa de transformación. Y ahí sigue hablando ya luego del populismo y está hablando de diferentes ámbitos. Allí es lo que ustedes pueden checar en este libro de Carlos Elizondo Mayer Serra, que ustedes pueden, pues quien guste comprarlo, ya está en las librerías. Esta es la edición en español, Y mi palabra es la ley, que es de Editorial Debate, y pues al parecer al presidente no le gustó nadita lo que publica Carlos Elizondo en este libro, que se lee rápido, se lee rápido, pueden leerlo. Yo creo que ya está circulando en electrónico por muchos lugares, y quienes consideren que tienen tiempo e interés para leer este libro, pues ahí les dará algunas ideas
de qué es lo que le molesta a López Obrador, que se diga y hable con su forma de ser presidente, de ser mandatario, que pues no hay duda de que la canción de José Alfredo el Rey le queda perfecto. Y mi palabra es la ley, editorial Debate, aquí tienen ustedes la portada. Así que gracias a Óscar Alfonso Holguín porque nos hizo llegar esta edición y poderles compartir a ustedes parte de lo que Carlos Elizondo está señalando y que pues seguramente no gustó en Palacio Nacional. Así que pues ahí ya lo hemos compartido tal y como lo estábamos prometiendo. Está también un artículo muy interesante de Rafael Aminadab, que se los había comentado, decisiones costosas. ¿Cuánto habrá costado en realidad la cancelación del aeropuerto? Este es un artículo que escribe Rafael Aminadab y esto está en Reevolución. Ustedes acaban de ver aquí mismo en el chat que llevamos en la transmisión la liga de este artículo de Rafael Aminadab Pérez Franco, que dice cuánto le habrá costado, cuánto le habría tocado a los pobres si AMLO no cancela el aeropuerto. López Obrador prometió en su campaña que si ganaba la presidencia cancelaría el nuevo aeropuerto que Peña Nieto desarrollaba en la zona federal del lago de Texcoco, y una vez en el poder cumplió su palabra y anunció la suspensión de las obras. Al momento de la suspensión, la residencia de obra daba cuenta de haber concluido en un 100% las losas de cimentación del edificio principal, 60% en la construcción de las pistas 2 y 3, así como un avance general de 32.5% de la obra total, previendo el inicio de operaciones de la nueva terminal en el mes de julio de 2021. En ese momento el gobierno federal procedió a cancelar contratos y liquidar inversiones cuyo costo estimó entre 100,000 y 120,000 millones de pesos, 5,700 millones de dólares. Es lo que dice Aminadab Pérez Franco. Les invito para que lean el artículo. Aquí tienen la liga, no les cuesta nada más de que leerlo, pero lo que está diciendo es lo que les comentaba ayer. López Obrador es tan ciego, tan necio, tan obstinado, que si hubiera continuado con la obra no le hubiera costado nada. Nada le hubiera costado, era autofinanciable. Es más, todavía la iniciativa privada le dijeron, no metan ningún centavo, nosotros continuamos, se lo dijo Carlos Slim, pero aferrado, echó para atrás un proyecto que él estaría inaugurando en julio próximo. Nada más para que vean, y en cambio está con una obra que quién sabe qué vaya a suceder en Santa Lucía, porque todo parece indicar que hay más problemas que soluciones al tráfico aéreo en la capital de la República. En fin, pues esto es lo relativo a la Auditoría Superior y los comentarios que se han formulado. Hay más de qué hablar, lo voy a hacer un poquito más adelante porque tengo una serie de artículos que les quiero compartir. Gracias por su participación y sus comentarios en la transmisión de esta noche. Andrea Ramírez Torres, buenas noches comunidad. Poncho Bautista Pérez dice, lo que dijo el auditor es revisar lo del nuevo aeropuerto, más no así los demás programas que son muchos, donde hay irregularidades. Es de sabios reconocer cuando hay un error. Y esto que dice Poncho es cierto, nada más se refirió al aeropuerto. Los programas sociales, en esta entrevista con Luis Cárdenas, dice claramente que los programas sociales traen omisiones que tienen que aclararse. Senorina Vargas Torres, buenas noches, un abrazo grande de lejitos desde Nayarit. Muchísimas gracias por el comentario. Lucha Ochoa, saludos desde Zapopan. Antonia Ibarra, este 6 de junio salgamos todos a votar, ni un solo voto para Morena. Testito, ni un voto nunca más para Morena, fuera el ratero del Palacio. Karinita Guadalupe Pardo, tenemos una labor titánica los mexicanos. Yo cada que puedo hago labor con las personas pidiéndoles que voten y abriéndoles los ojos. Si no, México estará perdido si seguimos como vamos. María Elena Díaz, Comunidad Naveja, sabemos lo importante que es estar informados. Sigamos con estas opiniones inteligentes y documentadas. Votemos contra Morena y López. Saludos, buenas noches. Es que de eso se trata. Para eso estamos haciendo comunidad. Ellos están haciendo comunidad. Ellos están haciendo una labor. Vean lo de la vacunación.
La vacuna no tendrían por qué exigir el INE. ¿Por qué? ¿Por qué la credencial del INE? Uno se puede identificar con lo que le dé la gana, siempre y cuando sea un documento oficial. ¿Qué tal el pasaporte, por ejemplo, no? O algunas otras identificaciones que pueden ser oficiales, la cédula profesional, en fin, hay muchas otras. No, pero aquí en la credencial de elector, porque lo que están buscando son votos. Eso se trata. Que no se dieron cuenta que dijo López Obrador que va a echar mano de 200,000 millones de pesos para regalárselos a quienes quiere pedirles el voto. De eso se trata. Entonces, ustedes reciban la lana, pero a la hora de votar, no voten por Morena ni por sus partidos satélites. Esa va a ser la parte fundamental en todo esto. Tony Alcocer nos dice, buenas noches Juan María, saludos a todos. Estela Suárez desde Chihuahua dice, muy buenas noches Juan María y a toda la comunidad, saludos desde el Estado Grande de Chihuahua, un gusto saludarlos y estar al pendiente del análisis de lo que acontece en nuestro país. Gracias Estela por todo lo que nos compartes, también nos comparte información, como lo hace todos los días Jaime Matus. Jaime, muchísimas gracias. Carlos Medina, muy buenas noches, distinguida comunidad naveja, bendiciones a todos. Maite Sadet también nos dice, desde que entrevistó López Dóriga al auditor era evidente que se iba a retractar, es increíble el poder que tiene aquí. Muchos saludos para mi querida Vicky Rodríguez, fuimos compañeros muchos años en Notisistema, mi querida Vicky, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Víctor Manuel Aguilar Nieto, buenas noches comunidad naveja. Mario Aguilar, buenas noches, saludos a todos desde Ocoyoacac, en el Estado de México. ¿Cómo ven ustedes la designación de Bibi Gaitán por el PAN para la presidencia municipal de Ocoyoacac? ¿Cómo la ven, Mario? A ver, venga el punto de vista. Lupita Chávez, ¿y cuándo nos va a decir cuánto nos costó el segundo piso y las vacunas? Porque dentro de 5 años es nuestro dinero, queremos que nos den cuentas. Tiene toda la razón. Pati Medina dice, buenas noches, gracias Pati, igualmente. Poncho Bautista López, en unos años dejará de ser presidente, pero intentará reelegirse. A este paso que va es muy probable. Mari Carmen Ortega Speitia, los bots y fanáticos de López lo defienden porque les regala dinero que no es de él. Pónganse a trabajar, bola de vividores, mantenidos, tengan dignidad. Allí me quedo, Maru, para continuar con otros comentarios aquí en la transmisión, que tenemos mucho, créanme que tenemos mucho de qué hablar, porque hay otros asuntos que vienen. Oigan, esto es bien importante, esto es bien importante, porque hay mucha confusión con respecto al regreso a clases. Y esto porque se estaba informando que después de Semana Santa habría un regreso en las escuelas. Es lo que se estaba especulando, se estaba hablando a este respecto. Sin embargo, hoy se está precisando que por parte de la Secretaría de Educación Pública se indica que hasta que no haya semáforo verde, las escuelas públicas y privadas van a reabrir. Eso lo está diciendo la Secretaría de Educación Pública, y por lo que hace, por ejemplo, a las prepas, en donde está la princesa, por ejemplo, y que tienen el programa de la UNAM, van a ajustarse a las políticas de la UNAM. Así que les doy este dato porque es bien importante. Los papás deben estar muy preocupados porque algunos sienten que todavía no están para mandar a los muchachos, a los niños a la escuela, tienen mucho miedo de los contagios, por lo tanto les estoy pasando la información tal cual. Como saben ustedes, ayer en Estados Unidos fue detenida la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro. El tema, pues como era de suponerse, lo trató hoy López Obrador, pero vean ustedes, sigue cómo habla de las personas, y obviamente tiene que sacar a colación sus fobias, tiene que sacar a colación al secretario de Seguridad Pública de Calderón. ¿Cómo no lo iba a hacer si es su némesis? Allí es nada más que lo que yo les he dicho, aguas, porque ya no está Trump en el poder. Todo esto puede traer sus consecuencias, pero bueno, por lo pronto ustedes escuchen lo que dijo a este respecto Andrés Manuel López Obrador. Guzmán lo era. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso
también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales. La asociación delictuosa. Pero a ver, antes de que continúe, yo nunca vi ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Cedillo, ni a Salinas que se pusiera a comer tacos en la tierra de uno de los más célebres narcotraficantes, que le diera todas las consideraciones a la mamá de un traficante detenido en Estados Unidos. Y todos ellos tuvieron momentos de esa naturaleza. Yo a ninguno de los expresidentes les vi ese detalle de López Obrador de pedir clemencia por el Chapo. Pidió clemencia, no se les olvide eso. Entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Guzmán lo era. A lo mejor por eso es también la detención. Ahí tienen, es lo que dijo hoy López Obrador con respecto a la detención, y les decía que cuando habló del tema volvió a hablar del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, detenido en Nueva York, y quién está, todavía ni sabemos si va a haber juicio o no. Todavía no sabemos si García Luna va a ser sujeto a un juicio o no. Hasta la fecha no tenemos la certeza de todo esto, porque pudiera negociar o pudiera ser absuelto, no sabemos, y quién sabe bajo qué circunstancias se vayan a dar las cosas en el caso de Genaro García Luna, que es otro asunto. Miren, una de las industrias más importantes en el país es la construcción. Para cada que les diga López Obrador que vamos muy bien y que vamos a crecer al 5%, primero déjenme decirles que ya en cifras del mes de enero, con lo que ocurrió del apagón, más la situación que se ha estado presentando, la caída de la economía fue del 4.4% en enero. Todo indica que el primer trimestre vamos a terminarlo con decrecimiento. Así que aquello de que dice López Obrador de que vamos a crecer al 5%, acuérdense que no ha acertado ninguna cifra, ninguna. Él dijo que se iba a crecer 4% cada año y que incluso al 6%, para que en promedio fuera el 4% durante su administración, o sea, al doble de con Peña Nieto. Pues no, tan solo el año pasado decrecimos al 8.5%. Pero les voy a mostrar esta gráfica que publica el INEGI para que vean cómo se comporta la industria de la construcción. Julio Santaella dice que en la encuesta nacional nos dice que el personal ocupado en las empresas constructoras que inició, y fíjense, en 2019 había 528,000 puestos de trabajo. Cerró el año pasado con menos de 400,000. Menos de 400,000. Su evolución durante el periodo de la pandemia ha sido en forma de eso vale sombrero. Vean ustedes cómo se cayó. Más de 100,000 plazas de trabajo se perdieron en la industria de la construcción. Es de veras preocupante por el peso que tiene en la economía esta industria. Esto que representa plazas, representa dinero, representa inversiones, es fundamental, es uno de los principales motores de las economías en el mundo, y pues obviamente México no es la excepción en esta materia. Así que, bueno, pues eso está. El Twitter de Almadelia Fuentes, dice ella, es periodista, nomás paso a recordarles que la estafa maestra se basó en informes de la auditoría y no salió nadie a decir que había otros datos, ni reconocieron inconsistencias. Es decir, es gente profesional que sabe su trabajo. O cambiaron de personal, quizás Peña Nieto era más cínico, quizás el método priista era despedir, quizás nunca se les ocurrió lo de los otros datos porque no les importaba su paso por la historia, e incluso quizás hay otros datos, es lo que dice en este tweet. Eso es para que ustedes tengan también la visión de otros periodistas con respecto a estos temas. Pero a mí me interesa mucho darle curso a sus opiniones aquí en la transmisión, y pues vamos ahora con algunos de los comentarios que miren que son un montón los que nos han llegado ya.
Marta López, hay algo muy oscuro allí. Qué lamentable la situación de nuestro país con este gobierno que vino a asaltar sin rescato alguno a todos los mexicanos. Humberto Castaño Pavas, buenas noches. Juan María, muchos éxitos, gracias. Igualmente, Raúl Miranda, ¿cómo estás, mi querido Raúl? Buenas noches, querida comunidad. El día de ayer pregunté si el Mesías podía doblegar a la Auditoría Superior de la Federación y fue más rápido de lo que pensaba. Ya solo falta que vaya por la reelección. Esperemos que no, Raúl. Carlos Medina dice, bueno, pues más que comprobado que los contrapesos son inexistentes, la oposición está derrotada, podrá tener mucho poder dentro del ámbito político, pero somos más los que ejercemos el poder del voto. Power to the people, o sea, el poder de la gente, pues hay que votar. Mi querida Carla Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla Aparicio Chávez? Buenas noches, comunidad, gracias por estar allí. Maritere Fraga, buenas noches, maestro, y a toda la comunidad que esta noche lo acompaña. Leopoldo Villafuerte, le apretó los coyolitos. Ah, qué buena frase, los coyolitos. Grábate esa, Maru, le apretaron los coyolitos al auditor. Emma Rivera Medina, buenas noches. Dice Tony Alcocer, ¿cómo podemos creer que la auditoría se atrevió a lanzar tan seria y delicada información sabiendo a quién se enfrentaba? Qué farsa tan burda tenemos que soportar quienes no elegimos a este gobierno con minúscula. Gracias, Tony. Francisco Aceves Silver, la Fiscalía General de la República solicita a la Cámara de Diputados juicio político contra Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, cacería de disidentes. Desde hace tiempo traen en la mira al gobernador de Tamaulipas, lo acusan de vínculos con el narcotráfico. Vamos a ver, él se muestra siempre muy seguro. Marta López, maestro Juan María, y la beca del Chocoflán es vergonzoso. Ahora toda la familia del presidente están becados con nuestros impuestos. Fuera Moreno. Fuera Morena, yo ya ando con Moreno. Gracias, dice, muchos saludos a Minadab Pérez Franco, ya les recomendé yo su artículo. Bautista Jorge, AMLOCO es un dinamitero de personas e instituciones que no se le someten. Una de sus estrategias más utilizadas es golpetear y descalificar todo aquello que no le agrada. Es un fascista y sus camisas negras son los diputados y senadores de Morena, así como los integrantes de su gobierno. Por eso admira tanto a Mussolini, le sale lo dictador a leguas. Ahí me quedo, Maru, con Jorge Bautista y vamos a otros temas. A ver, vamos ahora con lo de la pandemia, porque sigue diciendo López Obrador con 400,000 muertos, sigue diciendo que el manejo de la pandemia ha sido bueno. Pues, ¿qué esperaba? Ya estamos 3 veces más de la cifra catastrófica que decía su fiel escudero López-Gatell, pero pues vamos a escuchar por qué cree que todo va muy bien. Mire, nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar diario, se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos. Y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir. Tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada. Esa frase prohibido prohibir no le suena setentera, así viejísima como de Love History de los años 70 de aquella película. O sea, de veras viejito todo. Sin autoritarismos. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados. Desde luego. ¿Se imaginan si hubieran sido malos? Si hubieran sido malos los resultados con 400,000 muertos, con unos 30 millones de contagiados. ¿Se imaginan si hubiera sido malo el resultado? Nada más pónganse a pensar, si así lo consideran bueno, estamos en un verdadero desastre, somos el tercer lugar de mayor número de muertos en el mundo y pudiéramos ubicarnos en el segundo, bueno, pues que hagan sus cálculos, pero pues ¿qué creen? No falta. A ver,
los simpatizantes de... Ah, no, pero esto antes. Primero, López Obrador elogió al mecanismo de las Naciones Unidas para la compra de vacunas. Fue lo primero que hizo. Que el llamado mecanismo COVAX era buenísimo y que era casi su idea. ¿Y qué creen? Pues ya se enojó con las Naciones Unidas, ya le salió el disgusto y pues habló hasta de Naciones Unidas, habló mal. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando. Porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80%. Y el 70% restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20%. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? No, ¿dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia? O sea, ¿por qué un país tiene que descuidar su población si le ha metido miles de millones de dólares, de euros? ¿Por qué? O sea, sí, yo entiendo que, por ejemplo, Canadá compró dosis para 9 veces cada habitante. Sí, hay países así, pero no han recibido las vacunas. Aquí la queja de López Obrador es porque está fracasando su proyecto de vacuna por votos. Toda su frustración es esa, que están llegando de 200,000, de a 400,000, y ellos habían jurado que ya tenían cientos de millones. A ver, México es la 15ª economía, y los 10 países que mencionan que ya tienen vacunas, su lanita les costó, su esfuerzo les costó. A ver, Chile tiene una economía mucho menor que la de México, ¿sí? Y sin embargo, proporcionalmente nos da 20 y las malas. Israel, que es el líder en vacunación, está por llegar al 100%, que tiene 9 millones de habitantes. Esa es otra bronca, ¿sí? Esa es otra bronca. Compraron las vacunas que necesitaban de acuerdo a los parámetros. ¿Por qué? Porque lo hicieron con tiempo. Porque sabían que iba a haber vacunas y empezaron a crear. Aquí nos aseguraron. No nos dijeron desde octubre que ya se estaban haciendo las negociaciones. No vino la misión cumplida del canciller. Pues entonces, ¿dónde está todo esto? No. No se puede estar hablando de esta manera con ahora sí, la fraternidad universal. La fraternidad universal 7/4. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo, y pues los países tienen que responderle primero a sus ciudadanos. ¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, Alemania empezara a repartir vacunas sin haber cubierto su necesidad de cobertura mínima para llegar al 70% que se busca inicialmente? Pues se le van a echar encima a la canciller. Obviamente va a tener una reacción de todos sus habitantes. Le van a decir, ¿y por qué estás regalando lo que necesitamos en el país? Vaya, son cosas elementales. ¿Pero qué creen? No, hombre, no falta quien, como están en la misma, no falta quien esté hablándole al oído a López Obrador. Y escuchen lo siguiente es más, todos los simpatizantes de López Obrador, siéntense, disfruten, pero paladeen las palabras de Alberto Fernández. Como decía, ¿quién decía? El trapeador de los Kirchner, que ahora es presidente de Argentina. Escuchen. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debemos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema. De un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar. Bueno, nosotros no somos europeos. No sé por qué
Antes se decía que los protocolos eran invitar a los presidentes a desarrollar actividades en diferentes escenarios. Ahora se les invita en la mañanera. Allí estuvo como uno más de los que hacen campaña por López Obrador. Estuvo para eso Alberto Fernández. Y aclararle al señor Fernández, quien además tengo una referencia cercana porque también estuvo en la Universidad Camilo José Cela, donde él y yo hicimos el máster de especialización en comunicación de imagen. Bueno, pues la verdad es que se arrastró feo, y debería saber que un año después, a lo mejor su país no ha aprendido, pero la mayoría de los países ya aprendimos tanto que incluso ya sabemos que hay que usar la mascarilla, que hay que usar la sana distancia y lavarse las manos. A lo mejor Argentina, que está con uno de los primeros lugares de contagios en América Latina y que ha estado comprando la vacuna rusa con muchos problemas, pero esto es lo que dice. Y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más. Oiga, no, ¿cómo como lo merecen los mexicanos? A juicio de ustedes, pregúntale al resto de los 30 millones que no votaron por López Obrador. Que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente, creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Y la verdad nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. De veras que Abby le hizo lo que tenía que hacerle a un payaso que de verdad ofende a los argentinos. Tengo muchos amigos argentinos, los quiero mucho y sé que, como dijo alguna vez Carlos Salvador Vilardo cuando ganaron el Mundial y se les preguntaba a Vilardo qué opinaba de que no se reconociera con aplausos el triunfo de un latinoamericano, dice, tenemos toda la vida de no habernos ganado la simpatía, ¿por qué de la noche a la mañana va a cambiar el estado de cosas? Y como yo escribía hoy, presidente Fernández, pues se lo vendemos, lléveselo, lléveselo y que dé clases allá en Argentina de cómo gobernar. Si ustedes no lo saben hacer muy bien, a lo mejor les hace un gran beneficio y a los mexicanos también, de paso, nos ayudan en la materia, porque pues la verdad es que es muy fácil venir a expresar ese tipo de afirmaciones que les dije, por eso les comenté, les va a gustar mucho a los simpatizantes López Obrador. Dice Bárbara Tijerina, la especialista en comunicación, México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Alberto Fernández nos la viene a mentar acá. Así es, muy bueno. Y dice Araceli Benítez, ay, qué feo, eso parece un insulto para los mexicanos. Pues no parece, es. Bueno, más de sus participaciones esta noche aquí en la transmisión. Gracias por sus comentarios, por hacer posible esta transmisión y que juntos hagamos comunidad. Rosma BP nos manda un link de Animal Político con respecto a Jalisco. Aquí está el link para que ustedes lo vean. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, buenas noches desde Celaya. María Hernández, 21 de marzo al Monumento a la Revolución, 11 de la mañana, o nos unimos todos o nos van a someter a todos en el socialismo, comunismo chavista, bolivariano. Frena gran caravana, ya basta de tanto atropello y saqueo del país. Raúl Miranda, ¿y qué tal hoy en la mañanera? Pues ya está Raúl,
Ahí tienes Argentina, después será con el de Venezuela, Cuba, Rusia, China. ¿Qué más se puede esperar con este régimen autoritario? María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches a todos desde Querétaro. Nos dice Estela Suárez, hace mención uno de los especialistas del hospital CIMA, que lamentablemente por la falta de responsabilidad de muchas personas se espera otra ola de infectados por los vacacionistas de Semana Santa y Pascua. Recomienda mantener distancia y usar el cubrebocas. Concepción Márquez, buenas noches, saludos desde Baja California. Poncho Bautista Pérez, López podría someter a las instituciones, pero a los mexicanos no. Salvador González Ramírez, saludos desde Monterrey. Santa Fuentes, buenas noches, comunidad pensante y ánimo. Piolín Santos también nos saluda, buenas noches. Raúl Ramírez Hernández, buenas noches. Gran comunidad y grandes comentarios desde Xochimilco, en la Ciudad de México. Luzma Libertad, buenas noches. Allí me quedo, Maru, porque también hay este tema que, miren cómo me llamó la atención. El doctor Isaac, bueno, primero, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que se adelantarán varios meses de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que en marzo, cada becario, fíjense, cada becario, más los que ya saben ustedes que unos no reciben el dinero, simplemente se lo agencian, dice, va a recibir, prepárense, 12,930. Y el doctor José Isaac Chávez Díaz dice en Twitter, él es un médico anestesiólogo egresado a la UNAM, médicos pasantes, 1,500 a la quincena en pueblos sin seguridad, donde los han asesinado, trabajan 24 horas al día, 6 días a la semana, Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que mientras hay a quienes les regalan 12,930 pesos, a otros los mandan a arriesgar su vida. Y precisamente hoy se difunde una entrevista con el ex secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que como ustedes saben es aspirante, es candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. No pierdan detalle, sobre todo pobres de los sonorenses, no pierdan detalle de lo que dice Durazo con respecto de los médicos y con respecto de la seguridad. Escuchen nada más esta bola de barbaridades. Sin medicinas, sin médicos, sin enfermeras, sin nada. Bueno, sin médicos que no quieren estar porque las zonas donde están con la seguridad se ponen muy complicadas. No, a ver, hay que mandarlos. Hay muchas cosas, Luis, en el gobierno que no son gratas. Pero si estudiaste medicina y vas a hacer tu servicio social, tienes que atender el servicio social donde las necesidades sociales demandan tu servicio, porque entonces pues te vas a ir a la Pitico, te vas a ir a Polanco, a no sé dónde, a la Nainari. Pues no, ahí no se necesitan. Entonces, ¿para qué estamos formando médicos? Ahí les va de nuevo, ahí les va de nuevo la barbaridad que dice este estúpido, que lo conozco desde hace mucho tiempo. No me extraña, porque lo conozco desde hace mucho tiempo y es propio del ex secretario de Seguridad Pública. Ya saben ustedes que fue secretario particular de Vicente Fox, que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, que ha pasado por partidos de diferente índole, ha pasado por el PRI, ha pasado por el PAN, por el PRD. Estudiaste medicina y vas a hacer tu servicio social, tienes que atender el servicio social donde las necesidades sociales demandan tu servicio, porque entonces pues te vas a ir a la Pitico, te vas a ir a Polanco, a no sé dónde. Pues es que no sabes a dónde, no sabes a dónde. A ver, estudian, los médicos estudian medicina, no estudian para policías ni para militares. Estas declaraciones, no les estaba compartiendo el video, bueno, no se perdieron de nada, pues oyeron las palabras. Y la verdad, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de que este sujeto, Alfonso Durazo, pobres de los sonorenses, si es el próximo gobernador, allá ustedes, para que vean por qué votar es tan importante, para que no pierdan detalle de por qué hay que cuidar el voto con todas las de la ley. Ahí que quede el comentario. Bueno, pues para los que dicen que
exageramos con lo de Santa Lucía. Resulta que hoy López Obrador publicó un decreto que expropia 11.5 hectáreas de terrenos en 3 municipios del Estado de México. ¿Saben para qué? Para el aeropuerto de Santa Lucía. No que no necesitaba más espacio, no que no necesitaba de más. Bueno, pues están determinando una expropiación de 11.5 hectáreas en Tecámac, Nextlalpan y Melchor Ocampo. Esta expropiación pues va a costar, obviamente, se tienen que pagar por lo menos 33.251.000 pesos por la expropiación a los ejidos San Lucas Xoloc, Santiago Atocan, Xaltocan y San Francisco Tenopalco. Así que otros 33 millones hay que cargarle a Santa Lucía porque no hay espacio suficiente. Miren, esto lo está presentando la senadora Xóchitl Gálvez, quien dice, además de ser contaminación visual, la refinería y termoeléctrica de Tula emite gases que causan la muerte temprana a 14,000 mexicanas y mexicanos. ¿Cuánto más hay que esperar para la transición a energías limpias? Esto es lo que dice Xóchitl Gálvez. Me encuentro aquí en Tula, rumbo a Tepatepec. Atrás de mí está la termoeléctrica y la refinería de Tula. Entre las dos emiten a la atmósfera 350,000 toneladas de dióxido de azufre y casi 40,000 toneladas de óxidos de nitrógeno. Me parece que además de no ser tan bonitas, contaminan, dañan la salud de los mexicanos y dañan el planeta. ¿Qué creen? No solo los contaminantes se quedan en Tula, todos estos contaminantes con el viento se van al Valle de México. Todos esos contaminantes se van al Valle de México, es lo que advierte la senadora Xóchitl Gálvez con la refinería de Tula, y lo mismo podría decirse de otras tantas refinerías y de instalaciones que nos causan daño a todos los mexicanos. Voy con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de aportar sus opiniones en esta transmisión. Gracias por estarlo haciendo, por compartirla y hacerla posible. Muchísimas gracias. Bueno, dice Karinita Guadalupe Pardo, en nuestra mente quedará por siempre grabada esta frase que nos enseñó la pandemia. Yo pensé que los pobres saldrían a asaltar y robar los mercados por hambre, pero fueron los políticos quienes salieron a robar el dinero de los pobres. Tere Chimán, saludos desde Cancún. Están tirando media selva, para que vean. María Edith García, saludos señor Naveja. Carolina Pérez Manrique, buenas noches. Benjamín de la Portilla, buenas noches. Gran comunidad, señor Naveja, saludos desde Querétaro. Luis Ernesto Soria Paredes nos saluda. Oigan, estamos hablando de las muertes por COVID y esto me lleva a mandarle un fuerte abrazo a la familia de Francisco Pérez Naveja, Panchito, mi sobrino, cuyo suegro, don Salvador, acaba de fallecer. Él padecía de cáncer, pero se contagió de COVID y terminó el COVID redondeando el círculo. Y bueno, pues va un abrazo para Diana, su hija, y para sus nietos, mis sobrinos. Y bueno, pues qué pena, una persona que se agrega a la enorme lista de personas que a sus males le añaden COVID. Así que pues va el saludo de parte de su servidor para todos ellos. Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches, amigo Naveja. Ya estamos viendo que mi presidente nos tiene en un puño a los políticos y a todos los mexicanos. Solamente votando lo vamos a cambiar a México. Yo ya estoy haciendo mi parte con mis amigos, aunque discutimos y les hago ver con mis argumentos. Muchas gracias y muy buenas noches. En eso estamos. Tenemos que continuar por esa vía, como hemos dicho en otras veces. Llegaron con votos y con votos se tienen que ir. Esa es la única manera por la que podemos hacer un cambio. También tenemos a María Hernández que nos debe decir qué vergüenza que ya se acabaron los hombres valientes y empoderados, están hundiendo al país, lo saquean en nuestra nariz y no pasa nada. Gente que se está muriendo. Alma Rosa Martínez, este hombre ya no quiere queso, quiere salir de la ratonera con ese hombre diabólico que está en el poder y que cree
que allí se mantendrá por los siglos de los siglos, pero tengamos fe, las cosas por su propio peso caen. Mario Aguilar, es extremadamente difícil que la Auditoría Superior de la Federación incurra en una inconsistencia, pues tiene varios filtros que son muy estrictos antes de hacer pública una información. En lo personal me tocó interactuar con algunos auditores y son extremadamente cuidadosos en la revisión de la información. Así que es parte de lo que yo también sé, que son muy cuidadosos en todo esto. Así que así lo dejamos. Tony Alcocer, pues para el caso da lo mismo que lo torturen o lo desaparezcan y llegue otro a ejercer su puesto de auditor. Ya vimos con terrible frustración que este es el reino de la ignominia. Lourdes Barragán, qué pena y qué poca dignidad tienen todos los funcionarios que no están de acuerdo con el pejecito, sabe en dónde apretar, una vergüenza de gobierno. Austreberta García, ya los compraron o ya los amenazaron, es triste y desesperante, da mucha impotencia. Josefina Martínez dice, todos los estamos inconformes con este gobierno, listo para votar el 6 de junio. Ortega Arzate Dante dice, jaja, ahora una de vaqueros, no sé a qué se refiere. Mario Aguilar, hay que convencer a los más que podamos para que no voten por los candidatos de Morena y sus aliados. Tenemos la obligación moral y patriótica de salvar a nuestro país de la fauna nociva de los morenacos. Ahí me quedo, Maru, porque quiero comentarles, miren, hoy hay una serie de artículos que vale la pena leerles por lo menos una parte de ellos. Les voy a leer de 4 periodistas que vale la pena lo que hoy escribieron. Carlos Loret, el presidente más caro de la historia. El presidente lleva una mala racha. Por eso desde la semana pasada anda de malas y eso se transparenta en su conferencia mañanera. Primero las vacunas que no llegaban, luego que llegaron a cuentagotas, luego que dejaron de llegar y México sigue en el sótano de vacunación del mundo. Segundo, la revuelta de indignación que desató el caso Félix Salgado Macedonio, de quien el presidente López Obrador es abogado de oficio a un alto costo político. Y tercero, el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que encontró en el primer año de gobierno de AMLO el doble de irregularidades que en el primer año de gobierno de Peña Nieto. Las obras emblemáticas del presidente están cuestionadas por malos manejos. Sus programas sociales insignia como fuente de desvío, sus decisiones exhibidas en su torpeza e improvisación, sus instituciones creadas rompiendo récords de irregularidades, sus funcionarios consentidos bajo sospecha. Es lo que dice Carlos Loret de Mola en ese artículo en el periódico El Universal. Dice, qué caro le está saliendo a México López Obrador. Lo poco que había lo ha destruido y eso sale caro. Lo que inventa no sirve y eso sale caro. Lo que echa a andar nace corrupto y eso sale caro. Lo dicho, el presidente más caro de la historia. Dice, sacia morbos y mientras algunos bajo el aura de la austeridad esquiando en Colorado. También hay otros buenos artículos que les quiero compartir, como es el de Darío Celis en El Financiero. Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieran seguir saqueando a México. Claro que son libres, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria. Eso es la palabra textual. Dice, desde que arrancó el gobierno de la 4T, el gremio de los profesionales de la abogacía tampoco se han salvado de los embates y señalamientos de López Obrador. Para el presidente, el libre ejercicio de la profesión del derecho se acaba cuando sus intereses empiezan a ser vulnerados. Entonces, los litigantes se vuelven contra el país y su pueblo. Desde que arrancó el gobierno, muchos litigantes han sido amenazados, acosados y perseguidos. Los más en los ámbitos fiscales y penales, que ha sido la parte de la liga más delgada, dice Darío Celis. Despachos como los de Javier Coello Trejo, José Luis Nazar Dau, Diego Ruiz, Ángel Junquera y Fernando Ruiz, por ejemplo, fueron hostigados y presionados para dejar casos y defensas de alto impacto. Esto se titula Traidores a la Patria y lo pueden encontrar en El Financiero. Luego viene el artículo de Raimundo Rivapalacio también en El Financiero. Se titula La corrupción del gobierno.
La revisión de la cuenta pública del primer año del presidente López Obrador nos enseñó que la corrupción se iba a barrer de arriba para abajo, se quedó acumulada arriba, mucha palabrería y poca acción. Lo que nos ha dejado este primer ejercicio de rendición de cuentas de la calamitosa 4T es uno de los peores resultados que se recuerdan para un gobierno. Y aunque la percepción de la mayoría aún no registra la realidad de los datos, esta administración se encamina, de no corregirse el rumbo, a ser la más corrupta y opaca que se recuerde. Las primeras planas de varios periódicos en la Ciudad de México mostraron ayer la punta con la cual comenzó a descembrar la Auditoría Superior de la Federación al actual gobierno. Desorden y falta de reglas retrasaron compras de medicamentos. Los microcréditos para el bienestar solo lograron 22% de su meta original y hubo irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y así sigue el artículo de Raimundo Riva Palacio, titulado La corrupción del gobierno, publicado en el periódico El Financiero, que también da cuenta de todo esto. La metáfora de lo que representó ese primer año de gobierno López Obradorista la da la Secretaría de la Función Pública en manos de Irma Heréndira Sandoval, presunta responsable de la transparencia de un gobierno que es oscuro y que ordenó que no se diera información, que no hubiera comunicación con los auditores y que no les entregaran informes. Sandoval es la síntesis de lo que pasa en este gobierno, que se llenan la boca de lucha contra la corrupción, quizá para esconder la suya propia. Es lo que dice Raimundo Riva Palacio, y un artículo más, que es el artículo de Mario Maldonado. Mario Maldonado escribe para el periódico El Universal. Él es conductor de programas también en el Heraldo Radio y es uno de los periodistas de análisis de economía más frecuentados. Y bueno, hoy en su artículo en el periódico El Universal también se ocupó del desastre que hay en el caso del gobierno de la República, y que pues no es simplemente algo tan simple, porque está hablando de que AMLO superó a Peña en irregularidades. Al presidente López Obrador se le acabaron las excusas. El informe de resultados de la cuenta pública dice: el gobierno de la 4T tuvo en su primer año 47% más irregularidades que su antecesor. Eso ya les habla de qué estamos comentando, qué está sucediendo con respecto a lo que pasa. Y aquí tienen este artículo, es AMLO superó a Peña en irregularidades, de Mario Maldonado, en el periódico El Universal. Pero, por si fuera poco, les tengo algo que escribió Marielena Pérez Jaén Cermeño con respecto a Félix Salgado Macedonio, pero antes quiero comentar algunos de sus señalamientos, de sus aportaciones en la transmisión de hoy, que caray, son muchas aportaciones. Qué bueno, que me da mucho gusto que lo estén haciendo. José Rodríguez Jáuregui: los hechos son contundentes y la verdad es invencible. López es un fracaso. Se nos vienen tiempos críticos. Estela Suárez: Juan María, pero siempre culpan al otro. Ellos jamás tienen la responsabilidad ni la culpa. Este gobierno así se las gasta. También es lo que nos dice Estela Suárez. Gracias por el comentario. José Rodríguez Jáuregui: si yo soy conservador, a mucha honra vivir en valores, virtudes y conservar los ideales de progreso, justicia y desarrollo para hacer de México un país de primer nivel. Súper, dice Joe Martínez. Doña Elena Lara: buenas noches, es un gusto saludarlo y como siempre disfrutando que le dé voz al sentir de muchos de nosotros. Qué bueno que convenció a nuestro amigo desde Bucaramanga, Colombia, porque nos da mucho gusto que participe. Esther Salazar: buenas noches. María Elena Díaz: a mi comunidad naveja, con gran amor a México, les decreto en este momento que en tiempo no lejano estaremos hablando de López y Morena, ya en el banquillo de los acusados. Pulgar abajo. Ana Valdés: saludos desde California, muchas gracias. Raúl Ramírez Hernández: un aeropuerto estilo Vietnam en tiempos de guerra de los 60, señor Naveja. Qué buena comparación. Sofía Navarro nos felicita: gracias. Concepción Márquez: no comparar a mi paisano, ese sí trabajaba, no como el holgazán de López. Marina Lara Sili: buenas noches comunidad Naveja. Gina Aranda Cabrera: señor Juan María, todo mundo habla
del engaño del cuarto año nos lo podría explicar. Pues ese no lo tengo como tal, pero lo voy a analizar. Yo sabía del año de Hidalgo, ya lo saben ustedes que es el último año de la administración, que decía, es muy penitente el que deje algo. Eso es lo que se decía en el sexto, porque recuerden, pues el cuarto año es la segunda mitad, es donde inicia la segunda mitad del sexenio, pero bueno, pues lo investigo, no me cuesta ningún trabajo, pero tampoco voy a decirles mentiras o decir cosas que no sé. Bueno, María Elena Pérez Jaén Cermeño escribe en el periódico Reforma: Félix, hasta aquí llegaste. Conocí a Félix Salgado Macedonio el 22 de mayo del 2008. Él era presidente de Acapulco, yo era comisionada del Instituto de Transparencia del Distrito Federal. Nos habíamos reunido una gran parte de comisionados y consejeros integrantes de los institutos para una asamblea. La anfitriona era la Comisión Estatal de Transparencia de Guerrero. Ese día por la mañana y en presencia de todas las autoridades estatales, el alcalde Salgado Macedonio nos dio la bienvenida. Al terminar el evento de inauguración, uno de los comisionados me lo presentó. Ella es del Distrito Federal y fue la que tuvo conflicto con López Obrador por la transparencia. Respondió: mucho gusto, esta noche nos vemos en la cena que les ofreceré. Ya estaba enterada de su errática conducta y especialmente nos advirtieron de su trato acosador hacia las mujeres e incluso violento. ¿Cómo olvidar el hecho bochornoso el 2 de septiembre de 2000, siendo diputado federal y agrediendo a policías totalmente alcoholizado? Cuando finalizó la cena, empezó un espectáculo de travestis y en ese momento apareció Salgado acompañado de un grupo de guardaespaldas. Llegó en estado inconveniente y se dirigió al lugar donde me encontraba con otros colegas. Una de las comisionadas se acercó a saludarlo y le prendió de la cintura atrayéndola de manera brusca hacia él dándole un beso. El resto nos pusimos en guardia. Él se dirigió hacia mí, pero dos colegas, que ya los menciona allí, le cerraron el paso y solo le extendí la mano. Un poco más tarde se acercó un emisario de parte de Salgado invitándome a pasar a su mesa, ya que quería tomarse una copa y hablar conmigo. Denegué, por supuesto, la invitación. El mensajero insistió y el consejero Acevedo se enfrascó en una agria discusión con el proxeneta de Salgado. Decidimos abandonar el lugar, era una manera segura de ponerle un hasta aquí. La vida pública de Salgado ha estado marcada por los excesos y los escándalos. Su conducta nunca ha sido mesurada. Sus resultados en Acapulco estuvieron manchados de sangre por un crimen organizado metido hasta la cocina. Así también, por sus intervenciones como legislador, diputado y senador y en cargos públicos, podemos asegurar que solamente reúne el 10% de capacidad y suponiendo que tuviera el 90% de lealtad, hasta le compuso el presidente la cumbia del peje por la que ganó un disco de platino. Aún eso no sería suficiente para que el titular del Ejecutivo Federal utilice el matinal púlpito presidencial para defenderlo. Y así sigue. Voy a rematarlo porque ya el tiempo me ha ganado. Quiero hacer eco de aquellas miles de mujeres que se encuentran profundamente heridas y ofendidas por la decisión necia del presidente López Obrador de respaldar a Salgado. La esperanza es que siempre que nos ha faltado gobierno en México, como sociedad civil hemos salido a poner cara y actuar, como supongo que lo haremos este próximo 8 de marzo, y es por eso que le digo de nuevo: Félix, hasta aquí llegaste. Es lo que dice María Elena Pérez Jaén Cermeño en su opinión en Reforma. Y bueno, quiero leer rápidamente algunas de sus aportaciones porque pues ahora sí que ya tenemos que irnos despidiendo. Luis Ernesto Soria: tenemos que comunicar a la mayor parte de nuestros conocidos información real del estado de la dictadura casi aplicada. Antonia Ibarra: ¿qué se puede esperar de este remedo de presidente? Es tan ignorante que piensa como la señora que vendía naranjas. Llega un cliente y le pide que le venda todas y ella contesta: no, porque mañana ¿qué voy a vender? Así las cosas con este desgobierno de cuarta traición. Graciela Marín: gracias por querer a México, cuídense mucho. José Flores: ahora sí, ya vi que sí después de votar en junio. El Cacas dice que él ganó, nadie podrá aclarar que es lo contrario. Vean lo que pasó con la auditoría. Mauricio Manuel Collado Otero: para que mueran más niños. Marina Lara Sili: no es posible que la señora Bibi Gaitán sea la candidata del PAN. ¿Qué pasa? Esto es una burla. Margarito Fajardo dice: hola Marta López. Ya nos
se están saludando ahí. Manuela Velasco, buenas noches, gracias. José Manuel Harper Tolosa, buenas noches, señor Naveja. ¿En manos de quién estamos? El auditor superior le temblaron las piernitas. ¿Qué puede echar a la basura las auditorías? Juan Carlos Camacho, mi querido Juan María, buenas noches. Desconozco si tocaron ya el tema, pero estoy preocupado por el comentario que hacen algunos expertos en economía sobre la posibilidad de que México pierda su grado de inversión y si el Senado aprueba la ley que dé el control a la CFE. No lo comentamos, Juan Carlos, pero el riesgo está dado. Mucha gente dice que los días están contados para que suceda esto, que se pierda el grado de inversión. Como le pedí a Mario Aguilar la opinión de lo de Ocoyoacán, dice, una pena que el PAN tenga como precandidata a Vivi Gaitán, nunca ha hecho labor social a favor del municipio, ni tiene experiencia en el servicio público. Su esposo Eduardo Capetillo fue candidato del PRI hace 3 años y perdió. Tal parece que solo asoman la cabeza cuando ven la oportunidad de ocupar algún cargo público. Con todo y eso, tal vez sea la opción menos perjudicial para ese municipio, pues al menos debe tener una visión distinta de cómo resolver los problemas. Gracias, Mario, por responder a esta petición. Gracias a Marta Álvarez, a María del Carmen Ortega Peitia, a Lilia Hernández. Gracias por las buenas noches. A Juan José Rodríguez Jauregui, Benjamín Rivero, Esquer Marc. A Pati Medina dice que en Etzatlán, Jalisco, en el puesto de vacunación había más de 15 elementos de la Guardia Nacional, todos con armas largas a la vista, como para amedrentar. También a José Rodríguez Jauregui, Coyulitos es lo mismo que los huevitos. Sí, me imaginé. No, hasta eso más que estuvo claro. Oigan, muchísimas gracias. Quiero ofrecerles una disculpa porque ya no me da tiempo de leer todos sus comentarios que aquí quedan en el chat. Ya son parte de la transmisión de este martes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. La súplica, hay que utilizar la única vacuna que sí tenemos. La vacuna del cubrebocas, cubriendo bien nariz y boca, pero bien cubriendo nariz y boca, lavándose las manos con agua y jabón y con la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Recuerden ustedes los síntomas: dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto, problemas respiratorios. Ante eso, consulten a su médico. Y aunque sea difícil conseguirlas, hay que vacunar a los niños contra la polio y el sarampión. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.